Sean bienvenidos todos. Vamos a continuar con la presentación de evidencias, que siempre es un asunto problemático al momento de redactar. ¿Por qué? Porque en las evidencias hay que considerar que la información que se está presentando no es nuestra, sino que la hemos tomado de otro documento, de otro texto académico. Y hay que presentarlas con cuidado. ¿Por qué? Porque debemos entender que no podemos resumir de forma mecánica un texto ajeno. Eso hay que entenderlo. Y como tal, hay que presentar las evidencias de manera original, o sea, apelando a nuestro propio criterio, ¿sí? Entonces aquí se les da un criterio, se les da una estrategia para presentar las evidencias de tal modo que no parezca una copia, de tal modo que no parezca plagio, ¿ya? Eso es lo que queremos evitar. Así que empecemos. El día de hoy tenemos como objetivo, eh, tenemos como propósito conocer una estrategia interpretativa para la presentación de evidencias en un ensayo académico. Nosotros ya tenemos un video previo de presentación de evidencias, ¿no? Pueden irlo a ver. Eh, Sin embargo, acá te menciono que una evidencia es una información particular, ¿no? Es un dato, es un hecho, es una información que nos sirve para demostrar la afirmación que hemos hecho, en este caso el argumento, ¿sí? Eh, esta información la vamos a presentar como una noticia. Cuando te digo que vamos a presentarla como una noticia, entonces hay que organizar la información de esta manera. Es como hacer un lead, ¿no? O sea, la primera parte, el primer párrafo de una noticia. En ella debemos aclarar estas preguntas. Insisto, no son restrictivas. Vamos a poner la información que nos convenga según la finalidad o la parte del texto en donde empleemos esa información. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, estoy presentando una noticia internacional en la introducción, yo tengo que destacar la importancia, mi objetivo es destacar la importancia de la controversia, el tema de la controversia. Entonces, de repente por ahí no me sirve resolver la pregunta ¿por qué? ¿Sí? Entonces, lo que yo debo buscar es resolver las preguntas que a mí me sirvan para destacar la información de acuerdo a la parte particular del texto donde la voy a usar. En el desarrollo es diferente. En el desarrollo yo tengo que usar esa información para demostrar un argumento. Ahí sí es una evidencia como tal, ¿no? Entonces, como les digo, yo al leer la fuente voy a identificar estos datos, voy a resolver estas preguntas, pero la información que yo muestre va a depender de dónde yo use esa información, si es en la introducción o es en el desarrollo. Muy bien, entonces, en este caso estamos hablando de evidencias. Las evidencias se usan en el desarrollo del ensayo académico para demostrar los argumentos. Al momento de leer, nosotros debemos identificar un dato y tratar de ubicar estos datos de esa información, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un porcentaje, encontré un porcentaje importante, entonces debo indicar dónde pasó, debo buscar en la fuente dónde pasó, dónde, cuándo, quiénes son los involucrados, cómo se llegó a ese dato, ¿no? Y por qué. Si encuentro las respuestas a todas esas preguntas, bien. Si no, podría hacer deducciones a partir de la información que tengo en la fuente original, ¿no? Ya. A lo que voy es de que cuando yo tomo este dato, tengo que presentarlo como una noticia. Así mi fuente original me hable sobre otra cosa, tenga incluso otra tesis diferente a la mía, yo puedo tomar un dato para hacer mi ensayo y lo voy a presentar como una noticia. La idea es evitar el plagio, ¿ya? La idea es evitar el plagio. Entonces, recuerden, cuando a ustedes les piden ya, vamos a presentar una noticia como evidencia, no se trata de buscar en internet, en la web, una noticia y resumirla. Se trata de, en las fuentes que tengo, ubicar un dato y ese dato usarlo, presentarlo como una noticia. Muy bien. Acá te decía entonces que para presentar las evidencias tenemos dos estrategias. La primera que ya hemos analizado está en el video de presentación de evidencias informativas.
Ahora vamos a hacer la presentación de una evidencia de carácter eh, interpretativo. ¿Sí? Vamos a hacer la presentación de una evidencia de carácter interpretativo. Y ahí justo les mostraba la fuente, ¿no? De dónde sacamos este dato. Aquí, como ven, hay varios datos. Hay como 2 datos ahí. Y si ustedes revisan el texto original, hay muchos más. Yo no me he limitado a hacer un resumen de la fuente. Lo que estoy haciendo es, voy a sacar el dato, extraigo el dato y lo presento. ¿Sí? Ahora, observemos. Ya tomé el dato. Vámonos a ver la presentación, la evidencia interpretativa. ¿Cómo es la evidencia interpretativa? Bueno, observemos aquí. La estructura es la misma, o sea, la primera oración presenta el qué pasó, es decir, presenta el hecho o el dato relevante que yo considero que el autor considera relevante. Y no te olvides que tiene que haber ahí una referencia. En la referencia debemos incluir en el esquema, por lo menos, el autor y el año, ¿ya? Entre paréntesis. En la idea secundaria, en la idea que le sigue, en la segunda, vamos a escribir los detalles del texto, ¿sí? ¿A qué detalles me refiero? Los que plantean la pregunta ¿cuándo pasó? ¿Dónde pasó? Y también quiénes son los involucrados, ¿ya? Pero aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Ya no vamos a, ya no vamos a poner el cómo o el por qué. O de repente lo puedes poner arriba también, ¿no? El cómo. Aquí en la tercera oración voy a hacer una interpretación del hecho, ¿ya? Una interpretación del dato. Entonces, mayormente aquí la evidencia busca destacar el dato presentado. Se sugiere para mayormente no presentar hechos, sino estadísticas concretas, ¿no? Para un dato preciso, este me sirve para yo interpretarlo, ¿ya? En beneficio de la exposición o argumentación que esté haciendo. Entonces, mira la estructura. En la primera oración se presenta el sistema de semaforización desorganizado, muy similar al ejemplo anterior. Es el mismo dato. Aquí en la segunda idea ya detallo. La ONG Luz Ámbar afirma, de 1.200 semáforos, solo 380 controlados por una central de la Municipalidad de Lima con fibra óptica. Y en la tercera, ya, ¿qué cosa pongo? Aquí voy a poner mi interpretación, ¿no? Mi interpretación. Entonces, a veces la interpretación puede coincidir con lo que indirectamente se sugiere en el texto original. Puede ser, ¿ya? Pero como te refiero, la interpretación va a variar de cuál es el objetivo que tú quieras darle al dato, ¿no? ¿Qué es lo que quieres destacar el dato? ¿Sí? En realidad, siempre la redacción va a ser eso, destacar la información que tú quieres. No se trata de mostrar toda la información, sino aquel aspecto de la noticia, aquel aspecto del dato que te sirva según la parte del documento donde la vas a usar. Insisto, ¿no? En la introducción, tu objetivo es destacar la importancia del tema de la controversia. En el desarrollo, tu objetivo es demostrar el argumento. Por eso es que se deben destacar diferentes aspectos, ¿sí? Una noticia puede servir de repente en la introducción y también podría servir en el desarrollo. Pero tengo que presentarla de forma diferente, ¿no? Además que para hacer el ensayo no puedes usar la misma noticia. La misma noticia en la introducción y en el desarrollo no la puedes usar, ¿ya? Pero podría usarse, simplemente depende de qué. Depende de qué datos o qué aspectos destacas del dato, ¿ya? Entonces, volviendo a esto, te decía que las evidencias las vamos a presentar en 3 oraciones, ¿sí? Las evidencias las presentamos en 3 oraciones. En el caso de la evidencia interpretativa, como te digo, la estructura es la misma, pero la última va a incluir una interpretación ya tuya. O sea, ¿qué te dice a ti el dato? ¿Por qué es importante el dato para ti? ¿Sí? Y si es necesario colocar el cómo entonces lo pones arriba, pues, ¿no? ¿Sí? En la segunda oración. Pero la tercera la tienes que dejar para que tú des a conocer una interpretación concreta. Muy bien, entonces a partir de eso,
Así terminaría la presentación de nuestra evidencia, ¿no? El sistema de semaforización de nuestra ciudad está desorganizado, según informa la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Y ahí mencionamos, la ONG Ámbar ha contabilizado 1.200 semáforos de intersecciones viales en 2018, de los cuales solo 380 son controlados por la central por una central de la Municipalidad de Lima, por una conexión óptica, de fibra óptica. Sin embargo, y ahí viene la interpretación, esta falta de control no permite la coordinación ni la ejecución de decisiones inmediatas para solucionar incidencias como choques, vías congestionadas, accidentes u otros. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, estamos colocando una interpretación del dato. Esas son las dos formas de presentar una evidencia. Ahora, recordemos pues que al momento de presentar una evidencia debemos seleccionar un dato de las fuentes, no debemos resumir la fuente. Debemos seleccionar el dato y presentarlo como una noticia en 3 oraciones. La primera oración es una oración organizadora que presenta el dato y también la referencia, o sea, el autor y el año. A esa oración organizadora le añadimos 2 oraciones que me brinden los detalles particulares o añadan comentarios que destaquen el aspecto del dato que queremos enfatizar. Todo ello lo formulamos en un pequeño párrafo de 3 oraciones. Es un párrafo expositivo, ¿no? Párrafo expositivo de 3 oraciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, muchachos. Espero que este video les haya sido, que les ayude en la redacción de su ensayo académico. Hasta pronto.